Buenos días, buenos días. Sí, hoy hace buen tiempo, también permite Dios para escuchar palabra de Dios en este domingo precioso. Hoy vamos a aprender el tema más importante y para nuestra vida cristiana. Por eso, abriendo nuestro corazón, vamos a escuchar más atentamente. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios Padre, quien creó los cielos y la tierra, Santo Misericordioso, nuestro Consolador, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios, por tu gran amor. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para que podamos reunir ante Dios y en Cristo. En este momento, nosotros estamos reunidos ante tu palabra. Bendice cada hermano que asisten aquí ante Dios. Enséñanos las palabras que necesitamos y ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad, abriendo nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Guíanos con tus enseñanzas, haciéndonos crecer para dar abundantes frutos de tu agrado. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, vamos a buscar Primera de Crónica, Antiguo Testamento, Primera de Crónica, capítulo 6, versículo 31 al 33. Primera de Crónica, capítulo 6, versículo 31 al 33. Yo voy a leer. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Y siguiente, versículo 39 también, yo voy a leer. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea. Hoy vamos a recibir unas enseñanzas a través de la Biblia en el título de la crisis de fe que pasó a Asaf. Hoy vamos a aprender sobre este tema a través de la Biblia. Vamos a estudiar Salmos capítulo 73. Esto es Salmos de Asaf. Entonces, hoy día en el título, la crisis de fe que pasó a Asaf, vamos a recibir unas enseñanzas tan importantes para nuestra vida cristiana. Asaf era el cantor en la época del rey David y Salomón, el cual había sirviendo para Dios. Él escribió 12 capítulos de Salmos 50 y Salmos desde 73 hasta 83. Son 12 capítulos de Salmos. Él escribió. El cantor, él había sirviendo para Dios en el tabernáculo, en el templo también, hasta rey Salomón. Él trabajaba muy bien ante Dios. Esto es el título de hoy día, la crisis
de fe que pasó a Asaf. Él escribió Salmos capítulo 73, entonces hoy vamos a estudiar este Salmo 73. La crisis de la fe que pasó a Asaf. Él desempeñó un papel fundamental en el coro que hizo David. Había coro también antes. Entonces el coro tan importante para nuestra iglesia también, ¿no? Había coro que hizo David y él desempeñó un papel fundamental. Él siempre habitaba delante del arca de Jehová, lo servía y ejercía su servicio muy diligentemente, continuamente. Pero este hombre Asaf casi iba a caer. Y escribió su corazón en el Salmos, capítulo 73. Entonces, hoy vamos a estudiar Salmos 73 para que podamos entender su corazón. ¿Cómo era? Este hombre, Asaf, casi iba a caer. ¿Por qué? Aquí, Salmos 73, versículo 1 al 3. Vamos a buscar, ¿sí? Su Biblia. Salmos 73, versículo 1 al 3. 1 al 3. Si lo tienen, veamos juntos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Al ver esto, la prosperidad de los impíos, Asaf casi iba a caer. Y escribió este salmo. Aquí sale el aspecto de un impío. Versículo 4 al 5, yo voy a leer. Aquí sale un aspecto de un impío. Dice así: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Esto es el aspecto de un impío. Asaf, al ver esto, al ver la prosperidad de los impíos, casi iba a caer. Parece que la vida de los impíos va con prosperidad, ¿no? Con prosperidad. Pero la vida de los justos que sirven a Dios parece que no tiene prosperidad. Sí. Y la gente mira la prosperidad de los impíos y las aflicciones de los justos. Y se dice así. Aquí versículo 10 al 11. Miremos en la pantalla. Vamos a leer juntos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen:
¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Sí, dicen así, al ver la tribulación de los justos y la prosperidad de los impíos, el pueblo mal entiende acerca de Dios, diciendo así, ¿no? Incluso ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Altísimo es Dios, ¿no? Ellos mal entienden a Dios y lo desprecian. Cuando escuchamos tal palabra, siendo los cristianos, tenemos mucha tristeza, ¿no? Dicen así, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, así mal entienden a Dios y lo desprecian las personas. Cuando escuchamos tal palabra, tenemos mucha tristeza por no saber cómo responderles y darles la respuesta adecuada. ¿Cómo? ¿Sí? Por eso tenemos tristeza. A veces podremos tener una duda en la fe, como Asaf, y podemos pensar de la siguiente manera. Aquí, Salmos capítulo 73, versículo 12 al 14, ¿se lo tienen? Leamos juntos. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. De esta manera podemos pensar. Asaf también pensó así, tal cosa en su corazón. Por eso así escribió, en su corazón. Pero él no la decía, solamente en su corazón. Por eso, ¿qué significa esto? Nosotros también podemos pensar en mi corazón alguna duda a Dios, como Asaf. Mirando nuestra vida, podemos entender este aspecto de nosotros también. Asaf también pensó tal cosa en su corazón, pero él no la decía. Aquí dice, si dijera yo, ¿sí? Versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría, ¿sí? Así, dice, si dijera yo, significa, aunque él pensaba tal cosa, no lo dijo, ¿sí? Con su boca. ¿Por qué? Por lo menos, porque él sabía, es el pecado quejarse contra Dios. Asaf lo sabía, por eso no lo dijo, pero pensaba en su corazón. Él sabía, es el pecado quejarse contra Dios con su boca. A pesar de estar en la situación de difícil de entender por qué, pero él no se quejaba contra Dios con su boca. Nosotros también a veces pensamos tales cosas. ¿Por qué? Sí, a veces mirando nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué me ha permitido Dios esta situación, estas cosas? ¿Sí? En mi corazón, nuestro corazón. En nuestra vida hay muchas cosas que son difíciles de entender. Sí, hay muchas, ¿no? En tal situación, ¿cómo hemos hecho? ¿Acaso no hemos tenido duda de Dios o no nos quejamos de Él con mi boca? Entonces, no debemos desconfiar de Dios, ni nos quejamos de Él.
cuando estamos en la situación que es difícil de entender, tenemos que esperar, no quejándonos. Él es el aspecto adecuado de los cristianos, aspecto adecuado. Pero los no salvos, vamos a pensar, los no salvos en las situaciones difíciles de entender no pueden confiar en Dios, se quejan de Él y renuncian a su fe. Los no salvos, en caso de no salvos. Pero los cristianos no deben hacer esto, ¿no? Es descubrir su ser verdadero, ¿no? Cuando no tiene dificultades, es difícil distinguir los cristianos verdaderos de los falsos. En la situación normal, en la situación cómodo, no podemos distinguir bien los cristianos verdaderos de los falsos. ¿Por qué? Se ve como igual, porque no tiene las cosas difíciles de entender. Pero en este momento podemos distinguir. Los cristianos falsos creen en Dios a su manera, sí, a su manera. Cuando nos vienen las dificultades, podemos distinguir correctamente por sus comportamientos, ¿sí? Los cristianos podemos vencer esto. Pero no, los cristianos falsos creen en Dios a su manera. Luego, cuando sus pensamientos no coinciden con la voluntad de Dios, se quejan. Se va a destruir la fe incorrecta. Sí. Como esta persona. Dios es todopoderoso, omnisciente. En Él no hay injusticia, ¿no? Entonces, los cristianos verdaderos lo saben esto, lo saben. Aquí, versículo 16, dice así: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf, él con su palabra no cometió pecado, sí, pero pensaba muchísimo para resolver las dudas que entraron en su corazón. Tenía muchos sufrimiento de su corazón para saber la voluntad de Dios. Sí. Después, al final, se dio cuenta de la voluntad de Dios. Entonces, no quejaba con su boca. Y al final, se dio cuenta de la voluntad de Dios. Versículo 17, si lo tienen, leamos juntos. Hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí. Aquí dice, comprendí. Dios les hace comprender. Dios les hace comprender a los santos su voluntad. A los santos, a los cristianos verdaderos. Al fin. Esperando mucho, orando, Dios les hace comprender a los santos, los cristianos verdaderos. Pero cristianos falsos no pueden esperar, ¿sí? Creen su pensamiento a su manera. Pero aquí dice, Asaf, comprendí, al final comprendí. Dios, a los santos que no se quejan de Él y esperan entender su voluntad, hace comprender. Sí. Esto es el aspecto que tenemos que tener, siendo los cristianos. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Sí, hasta que entrando en el santuario de Dios. Entrar en el santuario de Dios significa confiar en Dios.
este lugar muy cerca de Dios, ¿sí? Lugar de Dios, ¿no? Entonces, eso significa confiar en Dios y acercarse a Él. Entonces, podemos entender, por acercar a Dios, Dios les hace entender su voluntad. ¿Entienden, no? En aquel momento, Asaf entendió. Esto es un orden, un proceso para poder entender voluntad de Dios. Exactamente. A pesar de que pasamos un tiempo difícil de entender, pero cuando tenga este aspecto, hasta que entrando en el santuario de Dios, acerca a Él, Dios, podemos entender su voluntad al final. Dios trabaja esta forma. Aquel momento, Asaf entendió, por fin. Nosotros también podemos entender la voluntad de Dios cuando permanecemos en la iglesia, por confiar en Dios. Dios nos ayuda a comprenderla, ¿sí? La vida cristiana, ¿sí? La vida cristiana adecuada, con este aspecto, podemos entender la voluntad de Dios y podemos vivir, podemos actuar adecuadamente ante Dios. Esta forma de la vida es bienaventurada ante Dios. Esto es una enseñanza de hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué cosa comprendió Asaf? ¿Qué cosa? Asaf quería saber por qué tienen la prosperidad los impíos. ¿Por qué? Porque padecen sufrimiento los justos. ¿Por qué? Asaf quería saber. Dice, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Asaf comprendió el fin de los impíos. Fin de los impíos. Salmos 73, versículo 18, 19. Dos versículos. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente preciaron, se consumieron de terrores. Asaf se dio cuenta que sin falta cumpliría el juicio justo de Dios. Él comprendió esto. Pensemos, ¿les parece que los malos tienen prosperidad en este mundo? ¿Cómo piensan? Puede ser. Pero ellos, sin falta, se van a destruir, impíos. Se van a destruir delante de Dios. Esto es su destino. ¿Sí? Es muy cierto. Job, capítulo 21, 7, dice así: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sí, podemos tener esta duda en nuestro corazón, mirando la vida de los impíos. En el mundo, puede ser, ellos viven como esta forma, prosperidad, con prosperidad mucho. Por eso, podemos preguntar así: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job también tenía duda de estas cosas, pero él entendió así. La Biblia explica todo, ¿no? Aquí, versículo 13, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pasa sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Esto es su destino final, ¿no? Impíos. Esto es muy cierto
Por eso, cuando entendemos esto, podemos pensar exactamente, podemos pensar, podemos vivir adecuadamente ante Dios, no quejando de Él, ¿no? Si no conozcamos exactamente este fin y no pueden aceptar este principio, no podemos vivir adecuadamente. Siempre quejando de Dios, siempre desanimando corazón, así vivimos. Pero tenemos que conocer exactamente cuál es el principio, cuál es el destino de impíos, cuál es el destino de justos para los cristianos. Por eso así aprendemos la palabra de Dios. Job, capítulo 20, versículos 5 al 7, también yo voy a leer, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocaré en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? ¿Sí? Aunque parece que los malos andan en la prosperidad en este mundo, es temporal, ¿sí? Ciertamente es temporal. Los malos se van a destruir, esto es su destino, se van a destruir. Este mundo no permanece para siempre, este mundo, esta tierra, este mundo es donde vivimos un momento. Después de la muerte hay otro mundo eterno, es más importante. Los nacidos de nuevo, cristianos, tienen la esperanza eterna, pero los cristianos falsos, impíos, no tienen esta esperanza. Solamente tienen interés en la vida carnal y las bendiciones de este mundo. Hay muchas personas viven así, ¿no? Esperando bendición de carne, ¿sí? Vida carnal. Por eso tienen envidia a los malos, que va bien en este mundo, y se quejan contra Dios, mirando este aspecto, ¿no? Proverbios, capítulo 24, versículo 19 al 20, miremos en la pantalla, leamos juntos. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Sí, esto es su fin, ¿no? Para el malo no habrá buen fin, no tiene buen fin para impíos. A través de la Biblia podemos entender esto y podemos vivir más adecuadamente, entendiendo esta forma, este principio, podemos vivir más adecuadamente, más fuertemente, no quejando de Dios, ¿no? A pesar de que pasamos un tiempo difícil, ¿no? Aflicciones. Esto es el aspecto que tenemos que tener ante Dios. Los malos perecerán en el mundo eterno. Eso es la verdad y la voluntad de Dios. Por lo tanto, no debemos enfurecernos a causa de los malos, ¿no? No tenemos que envidiar de los impíos, por eso. Aquí también, Proverbios capítulo 24, versículo 1, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees
estar con ellos. ¿Entienden, no? No tengas envidia de los hombres malos. Es verdad, es muy obvio. No tengas envidia, pero sinceramente reflexionemos mi vida. Una vez o tal vez, a veces, muchas veces, yo tenía envidia de los hombres malos, mirando sus riquezas, mirando su vida, prosperidad. Pero la Biblia dice, no tengas envidia de los hombres malos. Sí, no necesario. ¿Por qué? Los cristianos ya tienen todo, ya tienen todas las cosas, todas las prosperidad de Dios. Más precioso, ¿no? Por eso, no hace falta tengas envidia, ¿no? Los malos perecerán en el mundo eterno. Esto es su destino. Mirando la apariencia de este mundo, dividimos a los miserables y a los benditos. Mirando aspecto de este mundo, las personas dividen a los miserables y a los benditos, pero eso es un error. Mirando aspecto del mundo, eso no es el criterio, pero mundanos dividen, mirando esto, a los miserables y los benditos. Este mundo es temporal, ¿sí? Este mundo es temporal. Existe el mundo eterno. Entonces, ¿quién es la persona más miserable? ¿Quién es más miserable? La persona más miserable es quien no ha recibido la salvación. Sí, esta persona más miserable. Si uno no ha recibido la salvación, ni está seguro de su salvación, será echado eternamente cuando salga delante de Dios. Sí. En el tribunal de Dios. Sí. Será echado eternamente. Tan terrible. Sí. En este mundo no habrá mucha diferencia de la vida entre los salvos y los no salvos. En el mundo no hay mucha diferencia. Pero al estar delante de Dios, vamos a ver claramente, totalmente diferente. La vida eterna o el castigo eterno, sí. El cielo eterno o el infierno eterno, totalmente va a dividir así, al estar delante de Dios. Esto es el fin verdadero, ¿sí? Por eso, no juzguemos mirando el aspecto del mundo, ¿sí? Mirando al aspecto, sus riquezas, ¿no? No es el fin. Pensemos. En San Lucas 16 sale la historia del rico y Lázaro. Rico y Lázaro. Desde este punto podemos entender, rico, un hombre rico, no tiene nombre, ¿no? Sí, no tiene nombre, pero Lázaro, él era mendigo, pero tiene nombre ante Dios. El criterio de Dios más importante, ¿no? Lázaro es un mendigo, lo desprecian y maltratan. En este mundo, él tenía muchos sufrimientos, pero él era salvo, sí, él era salvo. También sale un rico. Él fue respetado por todas las personas y hacía cada día banquete, sí, cada día banquete. Pero él no pudo recibir la salvación, sí, no pudo recibir la salvación. El rico y Lázaro, ellos murieron el mismo día. ¿Qué pasó después entonces? ¿Qué pasó? Parecía que Lázaro era muy pobre e infeliz en este mundo, pero él fue glorificado ante Dios. Él recibía la consolación de Dios para siempre,
sí, para siempre, en el cielo. Parecía que el rico tenía prosperidad y riqueza, pero él fue echado delante de Dios para siempre. El infierno. El rico ni siquiera está escrito su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no tiene ningún significado delante de Dios. Sí, ningún significado delante de Dios. Por eso no hay nombre. No aparece en la Biblia su nombre. Dios no se acuerde de él. Sí. La persona miserable, ¿quién es? No era Lázaro, ¿sí? Sino el rico. La persona miserable es el rico. Sí, este concepto a través de la Biblia podemos entender. En San Lucas capítulo 12 también dice sobre historia un rico también. Aquí también sale un rico. Ese rico tampoco recibió la salvación. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La Biblia explica así, ¿sí? Él preparó muchas cosas para su carne, para su vida, nomás. Y disfrutaba, pero no se preparó nada para su alma, para su espíritu. Él no recibió la salvación. Mientras vivía en este mundo, no se preparó nada para salir delante de Dios, para su salvación. Él trabajaba mucho, pero él no pudo conseguir la cosa más importante. Él fue engañado por diablo. Él es un insensato, sí, un insensato. Las cosas de este mundo son temporales. Ya sabemos, ¿no? Son temporales. Enseguida tenemos que dejar todas las cosas y debemos encontrarnos con Dios. Sí, un día, en el futuro, ciertamente. Por eso tenemos que preparar esto. No es todo este mundo. Hay mundo eterno. Tenemos que preparar esto. Por eso, los que no están dispuestos a encontrarse con Dios son más pobres. Los no salvos serán echados delante de Dios para siempre. Más miserable, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que son pocos los que reciben la salvación. San Lucas 13, versículo 23, 24, yo voy a leer. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice. Abajo, San Lucas 12, versículo 32, este versículo, miremos en la pantalla, leamos juntos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. ¿Sí? Muchos quieren entrar al cielo, pero son pocos, dice, son pocos los que reciben la salvación. La Biblia explica así. Entonces, mirando nuestra vida, mirando nuestra fe, mirando mi salvación, tenemos que chequear también. La Biblia dice: examinaos su fe, dice, sí mismo, examinar. A través de la Biblia, a través del Evangelio, escuchando el Evangelio, podemos chequear sobre nuestra fe. Esto es tan importante, ¿no? Muchos quieren entrar al cielo, pero son pocos los que reciben la salvación. Es muy lamentable,
pero es la verdad, porque la Biblia explica sobre esta situación. Mucha gente malentiende la salvación, malentiende con su pensamiento. Por eso, el único criterio es la palabra de Dios. A través de este criterio podemos chequear sobre nuestra salvación. Y creen de diferente manera a la voluntad de Dios. Muchas personas creen la Biblia de otra manera, de manera incorrecta. El criterio del hombre, ¿no? El pensamiento del hombre. Pero eso es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su pensamiento y por su corazón duro. Sí. Todas las personas tienen este pensamiento, pero dejando este pensamiento, agarrando el criterio de Dios, podemos chequear nuestra salvación. Es muy importante para nuestro destino eterno. Si malentiendan, vivimos continuamente hasta muerte, cuando estaremos delante de Dios, podría ser un destino al infierno. Por eso tenemos que chequear nuestra salvación exactamente a través de la Biblia. Pero lamentablemente muchas personas malentiendan, ¿sí? ¿Por qué? Por su pensamiento y por corazón duro. Además, algunos están contentos con su propia fe. O sea, con su propio pensamiento, ¿sí? No es la fe. En realidad, ellos no creen en Dios, sino en su pensamiento. Esta fe, pero no puede decir la fe, pero este tipo de fe es muy peligroso. Pero lamentablemente muchas personas piensan así. Tan lamentable. Yo conversé una persona unos días atrás. Él me dijo que su experiencia, él tenía experiencia muchos de milagros entre su vida. Sí. Escuchando esto tan interesante, sí es milagro, pero sabe, diablo también hace milagro. Pero lamentablemente él piensa, con este milagro él recibió la salvación. Tan peligroso, ¿no? La Biblia no dice la salvación por milagro, no, por la palabra de Dios, ¿sí? Aquí explica el evangelio, correcto evangelio. A través de la Biblia podemos entender, podemos tener la fe verdadera, ¿sí? La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Pero él tenía muchas experiencia de los milagros. Por eso, él está creyendo, recibió la salvación por este milagro. Él dejando la palabra de Dios, agarrando su pensamiento, agarrando su milagro. Tan miserable, ¿no? Por eso tenemos que chequear con la palabra de Dios. Criterio es la palabra de Dios. Algunos están contentos con su propia fe. Esto es solamente propia fe, propio pensamiento. En realidad, ellos no creen en Dios, sino en su pensamiento, en su milagro. Por eso, ellos serán echados por Dios. Esto es el destino final de ellos, impíos. Son las personas más miserables. Aquí dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto es verdadero aspecto
verdadera escena en el futuro para los impíos. Aquí salen las personas pobres. Ellos mismos piensan que han recibido la salvación, pero es equivocado. Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, puerta angosta. La puerta angosta es la puerta de la salvación, pero ellos no han entrado por la puerta angosta, no han entrado por la puerta angosta. Si se habrán acercado a la puerta de la salvación, acercado solamente, podrían ver la puerta alrededor de ella, podrían ver, pero no han entrado. Entrar es más importante, ¿no? Habrán girado alrededor de esta puerta en toda su vida. Incluso habrán explicado sobre esta puerta a la gente, a la otra persona, pero lamentablemente ellos no han entrado. No sirve de nada la puerta angosta. Pueden conocer sobre la puerta angosta, pero no han entrado. No sirve de nada. Hasta habrán explicado sobre esta puerta, pero si no han entrado, no sirve de nada. Lo más importante es el personal, el problema de personal entre Dios y yo. Hay que solucionar primeramente su salvación, ¿no? Pero ellos mismos no han entrado por la puerta hasta salir ante Dios. Ellos no han recibido la salvación. Muy lamentable, ¿no? Ellos son miserables. Sin embargo, ellos piensan, yo sé la salvación. Yo deseo la salvación y vivo para ella. Puede decir así con su boca. He explicado a la gente sobre la salvación, por lo tanto, soy salvo. Así pueden pensar, pero vamos a ver sobre este caso. San Lucas capítulo 13, versículo 25-28, yo voy a leer. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, ¿sí? Excluidos. ¿Entienden? ¿Sí? Eso. Sí. Imaginemos esta escena. Tan temeroso, ¿no? Tan temeroso. Una persona pensaba que recibir la salvación, pero podrá ser esta escena tan terrible, tan temible. Ellos piensan, soy salvo, pero ellos no han recibido la salvación conforme a la voluntad de Dios. Han malentendido la salvación. Hay muchas personas como así. Creen en la otra Biblia y la otra salvación, que son diferentes a la voluntad de Dios. Creen en su pensamiento. Tan lamentable. Al final, Dios dice, no sé de dónde sois. Apartaos de mí.
la palabra muy terrible, ¿no? Temible. Después de entrar en el infierno, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Sí, esto es su destino final. El infierno es el lugar eterno. En el infierno van a sufrir, llorar y arrepentirse para siempre, eternamente. Aunque en ese momento se arrepiente mucho, ya no podrá recibir la salvación. Ya es muy tarde. Por eso dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los que no han resuelto el problema de su alma en esta tierra, o sea, no recibió la salvación, las personas que no han recibido la salvación de Dios son los más miserables. Por eso la salvación es el tema más importante, ¿sí? Ante todas las cosas tenemos que solucionar este problema, la salvación. Al contrario, los que han resuelto el problema de su alma en esta tierra recibieron la salvación. Los que han recibido la salvación conforme a la voluntad de Dios son los más bienaventurados. Sí, más bienaventurados, como nosotros. Aquí, los cristianos que recibieron la salvación son los más bienaventurados. Pero lamentablemente, yo no sé exactamente, pero Dios sabe, entre nosotros también puede ser una persona que no recibió la salvación todavía. Por eso así estamos aprendiendo esta palabra, ¿sí? A través de Salmos de Asaf, ¿sí? Por eso, mirando nuestra vida, mirando nuestra fe, tenemos que chequear. ¿Mi salvación es segura o no? ¿Cierta o no? Aquí, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19, miremos en la pantalla, leamos juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí nosotros son los cristianos que han renacido. Si fuese todo este mundo, los cristianos son los más dignos, sí, de conmiseración, son más miserables. Si fuese todo este mundo. Si este mundo fuese todo, los que comen, beben y disfrutan de este mundo son más bienaventurados, más bienaventurados. Si este mundo fuese todo, ¿sí? Si este mundo fuese todo, sea como sea, deberíamos disfrutar y vivir bien en este mundo. Si este mundo fuese todo. Aquí dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí. Si este mundo fuese todo. Esta forma es muy adecuada, ¿no? ¿Sí? La vida muy adecuada. Tenemos que vivir así. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, hay que disfrutar en este mundo, ¿no? Si el destino final fuese este mundo, deberíamos vivir con el máximo egoísmo, ¿sí? Máximo egoísmo. No nos hace falta ser buenos. Solo para sí mismo debería vivir así. ¿Sí? Pensemos. Esta forma es correcta. Pero mirando nuestra vida, hay muchas personas como así. ¿Por qué? Ellos no tienen concepto de Dios, ¿sí? Con su pensamiento, con su deseo, viviendo. Pero nuestra conciencia sabe, sí, tenemos conciencia que Dios nos dio, ¿no? Conciencia. Pero nuestra conciencia sabe, este mundo no es todo, no es el fin.
ciertamente existe el mundo eterno, ¿no? Después de la muerte existe el mundo. El mundo eterno está, ciertamente. La Biblia dice, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este mundo no es eterno, ¿no? Es una tienda, dice, una tienda. Es la vida que pasa en un momento. Los cristianos tienen la casa eterna, en realidad, para los cristianos. La casa eterna, tan preciosa, ¿no? Aquí, capítulo 4, versículo 18, también, miremos la pantalla, leamos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo es verdad, ¿no? Los cristianos son peregrinos, ¿sí? Son peregrinos en este mundo, peregrinos. Sabemos que no son todas las cosas que se ven, ¿no? Por lo tanto, no esperamos las cosas que se ven. Tenemos que mirar las cosas que no se ven, según la Biblia, ¿sí? Nos hace falta los ojos de la fe que miran las cosas que no se ven. A través de la Biblia podemos ver, podemos mirar estas cosas. Por eso, muy necesario para nuestra vida cristiana, esta palabra de Dios. Mire, aquí versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Sí, es verdad, por fe, fe verdadera. Los cristianos tienen esta fe verdadera, ¿no? Los cristianos tienen fe, hay mundo eterno. Hay mundo eterno. Por eso, aunque tenemos algunas incomodidad en este mundo, está bien, está bien. En una gran alegría, sacrificarnos para el Señor en este mundo, porque hay otro mundo eterno. Sí, otro mundo eterno. Los cristianos esperan el mundo eterno de todo corazón. Aquí, 2 de Corintios 5:2 dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, dice. Los cristianos esperan la segunda venida del Señor por la esperanza del mundo eterno. Por eso, volvemos. Salmos de Asaf, 73, Salmos 73, versículo 24. ¿Qué dijo Asaf? Salmos 73, 24, si lo tienen, leamos juntos. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él entendió exactamente sobre Dios. El consejo del Señor es la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Tenemos palabra de Dios, la Biblia. Mientras vivimos, el Señor nos guía a través de la palabra. Por eso aprendemos la palabra de Dios. Así está guiando nuestra vida. Consejo.
Asaf comprendió esto, ¿no? Me has guiado según tu consejo. Me has guiado, nos has guiado según tu palabra, ¿sí? Podemos decir así. El consejo del Señor es la palabra de Dios. Mientras vivimos, el Señor nos guía a través de la palabra. Luego nos recibirá en gloria, en gloria. Esto es nuestro destino para los cristianos. El Señor nos recibirá en su morada, el cielo, el mundo de la alegría eterna. Es una gran gloria y alegría para nosotros. Versículo 25 también. 25, leamos juntos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice. En el cielo, y en la tierra deseamos solo al Señor, para los cristianos. Deseamos la palabra de Dios que nos guía, deseamos su obra, su venida y los cielos. Fuera de ti nada deseo, dice. Fuera de ti nada deseo. Esta forma es muy adecuada para los cristianos. Versículo 26 también. 26, leamos juntos. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios para siempre. La porción se refiere a la propiedad, sí, a la propiedad. Las cosas de este mundo, esta tierra, no son nuestras. Todas las cosas pasan, ¿no? Todas las cosas pasan. Nuestra propiedad eterna es solo Dios. Aquí Salmos capítulo 119, versículos 56, 57. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Aquí también dice, ¿sí? Exactamente. Por eso debemos desear solo a Dios y estar contentos solo con Dios. Tenemos que vivir siguiendo su voluntad y su palabra. No debe ser quitado nuestro corazón por este mundo. Ni nos hace falta estar contentos ni quejarnos de este mundo. Este mundo pasa, no tiene significado. Por eso, solamente mirar a Dios. Tenemos que desear ser utilizados por Dios y esforzarnos en su obra. Nuestro trabajo no es en vano, El Señor va a pagar, por eso, va a pagar todas las cosas con su recompensa. Ya sabemos muy bien, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Este mes aprendemos sobre recompensa, en la reunión de distrito, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto también es verdad. Dios paga a cada persona según su obra. En cuanto al galardón, habrá diferente, sí, habrá diferente. Porque son diferentes el corazón y la dedicación hacia Dios, de cada persona. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice. Entonces, depende de su vida, habrá diferencia
de galardón. Hay gente que trabaja mucho por Dios. También hay gente que trabaja mucho más por Dios. Hay gente también que trabaja con el máximo corazón. Hay diferencia, ¿no? El Señor nos amó haciendo lo mejor, ¿no? ¿Qué era lo mejor? Él entregó su vida para nosotros. Entonces, vivimos haciendo lo mejor por el Señor de verdad, sí. No debemos estar contentos con este momento, sí. Tenemos que vivir haciendo más esfuerzo por el Señor. Todavía nos quedan mucho trabajo, ¿no? En la iglesia, en nuestra vida. Tenemos que dedicarnos y trabajar más. Es hacer mucho mejor cosa. Al encontrarnos con el Señor, serán diferentes el galardón y la consolación también, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice. Por eso, Salmos 116, versículo 12, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Sí, este corazón es muy importante. Con este versículo tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir trabajando más por el Señor, porque este mundo no es nada en realidad. Salmos 73, Salmos de Asaf, que dijo, versículo 27 al 28, yo voy a leer. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para encontrar todas sus obras. Esto es el resultado de Asaf. Por fin, Asaf se dio cuenta de qué es la verdadera felicidad. Sí, él se dio cuenta. Los que se alejan de ti perecerán, dice. Los no salvos son los más miserables, ¿no? Aunque son salvos, hay algunos que siguen al Señor desde lejos. Es algo muy lamentable. ¿Sí? Lejos, muy lamentable. El acercarme a Dios es el bien, dice. ¿Sí? Es el bien. Los salvos son los más bienaventurados. En este mundo, trabajando por el Señor, podremos tener dificultades, pero será gran gloria. Sí. Conectando con Dios serán gran gloria. Por eso, no se preocupe, ¿no? Y hay algunos que han recibido la salvación y siguen a Dios, acercándose más a Él, es mayor bendición. En la tierra también. Dios sabe, para recompensar a cada uno según sea su obra. El acercarme a Dios es el bien. La Biblia dice así. Aquí, dos versículos, Salmos 1, 6 y 73, 28. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contra todas tus obras. En unos momentos, Asaf tenía duda en corazón, sí, en unos momentos.
tenía duda en su corazón, mirando la prosperidad de los impíos. Por poco resbalaron sus pasos, ¿sí? Pero por estar cerca a Dios, al final, él comprendió cuál es la felicidad verdadera. También, él dio testimonio de esta felicidad con alegría, porque él comprendió la verdad ciertamente. Sí. ¿Acaso podremos tener el mismo pensamiento que Asaf en nuestro corazón? ¿Sí? Podemos. ¿Acaso? Por eso Asaf escribió este salmo para que pueda mostrar a los santos un principio de Dios. Pero ¿acaso podremos tener el mismo pensamiento que Asaf en nuestro corazón, mirando prosperidad de los impíos, ¿no? En este mundo, no hallando la voluntad de Dios, se ve oscureciendo la esperanza hacia Dios. Nuestro corazón puede estar afligido, desmayado y perder su fuerza a veces. Pero como Asaf, por acercarnos a Dios, permanecer en la iglesia, y por acercarnos a la palabra, tenemos que entender correctamente la voluntad de Dios. Sí, correctamente. Contemplando de nuevo la gracia de nuestra salvación, tenemos la esperanza eterna delante de Dios. Hasta que venga el Señor de nuevo, tenemos que vivir trabajando fuertemente por el Señor y por la iglesia. Esto es el aspecto adecuado para los cristianos. Por último, Proverbios capítulo 23, 23, 17, leamos juntos y terminemos. Proverbios 23, 17, miremos la pantalla, leamos juntos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Sí. Guardemos estas enseñanzas que hemos aprendido hoy y vivamos más fuertemente, adecuadamente. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu voluntad y seguir tus pasos. Ayúdanos para permanecer bien en la palabra y en la iglesia. Y te pedimos para que muchas almas perdidas vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada para el Evangelio. Especialmente guía a muchas almas en el seminario de Cajamarca y ayúdanos para que preparemos todas las cosas para el seminario sin falta, con un corazón. Queremos que sea glorificado Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a cantar.